Vamos a hacer alguno de estos de, bueno, 47 a 50. Acá tenía resuelto alguna de estas ecuaciones. 47, 48. Eh, por ejemplo, la ecuación era 2 logaritmos de x igual a 1. Donde uno tiene que despejar la x. Entonces, yo le decía el otro día que cuando yo tengo logaritmo natural, voy a hacer aparecer la función e a la x, que es la inversa. O si me aparece la función exponencial, hago aparecer logaritmo para simplificar, digamos, para despejar la x. Porque lo que usábamos era el hecho de que e a la logaritmo natural de x es x. Como que simplificaría, o sea, a la x le aplico logaritmo natural y después e a la x. Son dos funciones inversas. Entonces vuelvo a la x. Es como elevar al cuadrado y después hacer raíz cuadrada. Eso es hacer esto. Y lo mismo si al revés, primero aplico e a la x, después logaritmo natural, sería esto. Logaritmo natural de e a la x, también es x. Esto es lo que usamos para despejar la x cuando tenemos logaritmo natural o exponencial. Si tenemos logaritmo, hacemos parecer la exponencial. Si tenemos la exponencial, hacemos parecer el logaritmo. Entonces, si tenemos dos logaritmos de x igual a 1, primero vamos a despejar el logaritmo de x. Para Ahí, después... profe, te quedaría x al cuadrado igual a e. Ah, porque vos metés el 2 adentro del logaritmo, primero. Sí, va, o sea, yo lo pensé, el uno sería como logaritmo natural de e. Sí, pero si querés, podés el 2 primero pasarlo dividiendo y quedarte solamente de este lado del igual con el logaritmo. Es decir, o sea, es una forma lo que vos dijiste. Si no, vos podés, digamos, siempre despejar primero el logaritmo natural o la exponencial, digamos. Entonces, el 2 lo paso dividiendo, o sea, divido por 2. Y me queda logaritmo de x igual a un medio, primer paso. Acá. Logaritmo de x igual a un medio. El 2 pasa dividiendo. Y ahí es donde aplico exponencial. ¿Qué sería? Al logaritmo de x le aplico la exponencial, o sea, entonces me quedaría e a la logaritmo natural de x. Del otro lado del igual hago lo mismo, o sea, de los dos lados del igual tengo que hacer siempre lo mismo. Como cuando acá decíamos divido por 2, del otro lado del igual, entonces el 2 este se va y de este lado me aparece dividiendo un medio. Acá lo mismo, del otro lado del igual aplico la exponencial. Entonces, cuando me queda e a la logaritmo de x, es x directamente. Y del otro lado del igual, e a la un medio. Entonces, ¿yo para qué hago aparecer acá la exponencial? Justamente para despejar la x. E a la un medio, que es raíz de e. La otra forma, que decían recién, es que este 2, por una propiedad del logaritmo, lo puedo poner adentro del logaritmo como un exponente. O sea que esto que está acá a la izquierda del igual sería lo mismo que el logaritmo natural de x al cuadrado. Y después hago lo mismo, aplico exponencial y me quedaría que x al cuadrado es igual a e a la 1. X al cuadrado igual a e, paso siguiente, x es raíz de e. O sea, hubiese llegado exactamente al mismo resultado. Solamente ese 2, digamos, lo meto como, es decir,
Yo tengo 2 logaritmo natural de x igual a 1. Bueno, ese 2 o lo paso dividiendo, bueno, la otra forma, meterlo dentro del logaritmo. Entonces me queda logaritmo ya despejado. Logaritmo de algo. Entonces acá donde yo aplico exponencial, me quedaría e a la logaritmo natural de x al cuadrado igual a e a la 1. De los dos lados del igual le aplico la exponencial. Acá logaritmo natural se va con la exponencial y me queda que x al cuadrado es igual a e a la 1, de donde x es igual a la raíz de e. Y en este, ¿cuál es el primer paso a hacer en el 48? Ah, Pasa como 7. claro, Como 7. porque tenemos que buscar despejar esto primero, para después aplicar logaritmo. Entonces este 7 pasa al otro lado del igual. Y se obtiene esto que está acá. Y después aplica el logaritmo en los dos Claro, lugares. aplicamos Y bajás el logaritmo. exponente. Al aplicar logaritmo, sí, o simplificás directamente, o sea, logaritmo natural de e a cualquier cosa es eso que tengo ahí, en el exponente, Sí, claro. 2x más 3. Porque el logaritmo natural con la exponencial se simplifica y me queda 2x más 3. Y del otro lado del igual, logaritmo natural de 7. Este es un número, así que solo resta despejar la x acá con estos dos números, digamos, 3 pasa restando, el 2 pasa dividiendo, y me queda esto, x igual al logaritmo natural de 7 menos 3 sobre 2. Estos números irracionales no hace falta escribirlos porque no se pueden escribir. Como, qué sé yo, 2,84, sí, no. Son irracionales, así que si uno lo escribe, lo está escribiendo redondeado, digamos, porque no puede escribir las infinitas cifras decimales, así que se deja así como está, digamos. Logaritmo natural de 7 menos 3 sobre 2. El resultado. Si tengo 2 a la x menos 5, ¿qué hacemos? Acá. También hacemos lo mismo, aplicamos el logaritmo. ¿Y cuál sería la forma más directa? ¿Qué logaritmo aplicamos? Porque acá en vez de tener e, tengo el 2. Logaritmo en base 2. Sí. Claro, si aplicamos logaritmo en base 2, directamente voy a simplificar este 2 a la x, digamos, que tengo ahí. O sea, de este lado del igual aplico logaritmo en base 2 y acá también logaritmo en base 2. Entonces me queda logaritmo en base 2 de 2 a la x menos 5 igual a 3. A logaritmo en base 2 de 3. Y esto se simplifica uno con el otro, me queda x menos 5 igual a logaritmo en base 2 de 3, y esto también es un número irracional. No hace falta escribirlo ese número con los decimales. Entonces tenemos que x es igual a logaritmo en base 2 de 3 más 5. Profe, entonces hay que hacer siempre el logaritmo en base a la base del exponente. Claro, si vos aplicás otro logaritmo, también lo vas a poder despejar, pero es como que vas a tener que hacer algunos pasos más. Entonces, directamente, si vos aplicás logaritmo en la misma base que tenés acá, se simplifica directo. Listo, gracias. Y después acá dice e a la a por x igual a e a la a c por e a la b por x. Donde
dice que A es distinto de B. Bueno, acá hay que despejar la X, pero tenemos X acá y X acá. Siempre que tenga así lo que tengo que juntar en una sola expresión. Entonces, como en los dos casos la potencia es en base E, uno puede, por ejemplo, de acá una multiplicación, puedo pasar dividiendo. Cualquiera de los dos, o lo paso dividiendo, o sea, divido por E a la A por X, o divido por E a la B por X, y después junto. Entonces en este caso dividí por E a la B por X. Entonces me quedó C igual a E a la A por X sobre E a la B por X. Una vez que lo tengo escrito así, puedo juntarlo porque cociente de potencias de igual base es igual a la potencia, pero restando los exponentes, o sea, se restan los exponentes. Entonces, a la x menos b por x. Y ahí lo junté, bueno, el paso siguiente sería que junto, porque saco factor común x acá en el exponente. X por a menos b en el exponente, factor común. Y ahí ya la x pasó a ser una sola, digamos. E a la x por a menos b igual a c. Así que ya, ahora sí que tengo una sola vez la x, puedo despejarla, digamos. Voy a aplicar logaritmo natural, porque tengo e a la x, entonces logaritmo natural de los dos lados. Siempre se va a simplificar y me va a quedar x por a menos b. Y del otro lado, logaritmo natural de c. Último paso, pasar el número a menos b dividiendo, y ahí despejamos la x. Son todos números, digamos, logaritmo natural de c sobre a menos b. Como a era distinto de b, quiere decir que lo puedo pasar dividiendo, porque a menos b no es 0. La única, ahí, eso lo aclaraba acá, que a menos b, que a es distinto de b, bueno, entonces eso, para que me permita dividir por a menos b. Otro que va a haber que juntar, acá. ¿Cómo se puede resolver eso? Esa ecuación. Este. Podemos poner el... ¿Cómo? Eliminamos los logaritmos y en donde está 1 ponemos el número e. No, agrupás los logaritmos naturales en uno solo y despejas lo demás por el otro lado. Sí, a ver, el resto o alguien más, ¿qué opinan de lo que dijo primero alguien que dijo de hacer E a todo esto? O sea, de eliminar los logaritmos directamente, los tacho, y acá pongo E a la 1. ¿Estaría bien eso? Supongo que no, porque es muy fácil, pero no veo por qué no se puede. Yo creo que no, No, porque estarías haciendo una sola vez y ahí hay dos logaritmos naturales. claro, o sea, el error está en querer simplificar algo sin un sustento de por qué uno simplifica. Es como decir, y me saco de encima el logaritmo, bueno, meto una E en algún lado, pero uno tiene que, digamos, lo que uno puede simplificar solamente es esto que había escrito acá. Esto. Nada más que donde dice x pueda decir cualquier cosa. Es decir, si acá dice que al cuadrado, acá dirá que al cuadrado. O sea, si acá dice, no sé, 28x, acá dirá 28x. O sea, a la x la puedo reemplazar por cualquier cosa, digamos. Pero yo tengo que tener esto. O esto. Porque esto yo lo simplifico
porque por una cuestión simplemente de definición del logaritmo. ¿Qué es el logaritmo natural? Es la inversa de la función exponencial. Entonces yo lo simplifico, y ahí es donde uno tiene que comprender digamos, en matemáticas, o sea, no es, digamos, porque sí. O sea, si a mí me dijeron que se puede simplificar eso, entonces, no. Es por cómo están definidas las cosas, resulta que estas dos cosas son iguales. Si yo hago con la calculadora e elevado al logaritmo natural de cualquier número que yo ponga acá, me va a dar ese mismo número. Yo hago e al logaritmo natural de 3, lo podemos hacer con la calculadora, hacemos logaritmo natural de 3, después hacemos e elevado a ese número y me va a dar 3 como resultado. Entonces, ¿pero eso por qué? Y simplemente por el cálculo que es la definición, cuando uno dice qué es el logaritmo natural, cumple eso el logaritmo natural. Es un número, el logaritmo natural de 3 es un número que cuando yo hago e elevado a ese número me da 3. O sea que, entonces uno tiene que comprender que cuando está simplificando es porque la definición de lo que yo estoy escribiendo acá me dice que estas dos cosas son exactamente lo mismo. ¿Está bien? ¿Cuánto vale el logaritmo natural de 3 exactamente? No sé, es un número irracional. Pero yo sé que si hago e elevado a ese número me va a dar 3. Y lo mismo si tengo así, si yo digo logaritmo natural de e a la 3, también es 3. ¿Cuánto vale e a la 3? No sé, es un número complicado. Pero si yo después hago el logaritmo natural de ese número, me va a dar 3. Bueno, esto, digamos, tiene que quedar claro para que después no se cometan esos errores de despeje. No querer, no querer uno hacer cosas que no, como inventar cosas, digamos. Bien, porque no van a estar bien. O sea, la matemática es todo perfecto, todo lógica, y cualquier cosa que uno haga que no esté, digamos, siguiendo los pasos lógicos, va a llegar a un resultado erróneo. O por ahí de suerte a veces pasa que uno llega al resultado de pura casualidad. Entonces, volviendo al problema anterior, después de esta explicación, si yo tengo logaritmo natural, a ver cómo era bien, el logaritmo natural de x más logaritmo natural de x menos 1. Bueno, ¿tengo esta expresión así? No, ¿no es cierto? Si la aplico a dos cosas que son iguales, o sea, siempre fíjense que yo a veces voy diciendo rápido porque, bueno, tampoco, o sea, uno no se puede detener, o sea, hay que seguir, ¿no es cierto?, el ritmo de la materia, todo. Pero todo tiene, yo podría detenerme en cada paso y justificarlo lógicamente por qué uno hace cada cosa. Entonces, fíjense que yo siempre les digo, de los dos lados del igual tengo que hacer lo mismo, claro, porque es una cuestión lógica. Si yo tengo dos números que son iguales, porque esto hacemos cuenta que es un número, ¿no es cierto? Que es igual a 1, todo este número que está acá. Entonces, si yo sé que dos cosas son iguales, si yo hago e elevado a ese número, que es 1, obviamente eso es igual a e a la 1. Entonces, se dan cuenta que si uno lo ve detenidamente, es algo lógico lo que hace. No es que uno mecánicamente tacha cosas, pasa para el otro lado. ¿Bien? Y esto, digamos, no se tiene que sentir mal el que lo dijo, o sea, se lo explico como para un poco que sí. Pero yo O sea, lo que hice fue, al 1 lo reemplacé por logaritmo natural de e, y después taché los logaritmos naturales.
No sé si está bien lo que hice. Claro, no, no. ¿Por qué estaría bien? O sea, ¿en qué paso lógico, digamos, estaría siguiendo ahí? O sea, el 1 reemplazarlo por logaritmo natural de E, eso está bien, porque sí, logaritmo natural de E es 1, que también tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Si yo escribo acá en vez de 3, escribo 1, me queda eso que vos estás diciendo. Logaritmo natural de E a la 1 es 1. Bien, eso lo puedo reemplazar. ¿Y después qué hago? Y Sí. simplifico los logaritmos. Bueno, y ahí es donde no... ¿Por qué vas a simplificar los logaritmos? No tenés cómo justificarlo. ¿Por qué lo simplificás? ¿Entendés? Es decir, a ver, lo que vos decís es que tenés así. O sea, tendrías, a ver, sería logaritmo natural de x más logaritmo natural de x menos 1 igual al logaritmo natural de e. O sea, el 1 lo reemplazas por eso. Está perfecto esto. ¿Dónde está fallando? En el paso siguiente. No hacer tac, 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 porque ahí me estoy equivocando. O sea, tacho los logaritmos y no tiene ningún sustento eso. ¿Qué significa en matemática tachar logaritmos? Nada, no existe eso. Yo en matemática lo que sí puedo hacer, como decía recién, es de los dos lados del igual, aplico la misma función. Porque si yo tengo dos cosas que son iguales, si le aplico la misma función a esas dos cosas que son iguales, obtengo lo mismo. Como decía antes, si este número valía 1, porque sabíamos que todo ese exponente era igual a 1, e elevado a 1, obviamente es e elevado a 1, o sea, estoy escribiendo lo mismo de los dos lados igual. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que uno tiene que buscar hacer. No tachar directamente así. Obviamente, esto es todo también entrenamiento. Después, cuando uno comprendió la lógica, después ya lo hace todo como mecánico. Bueno, pero si uno no lo comprendió de entrada, lo mecánico después lo va a hacer mal. Se va, o sea, termina haciendo cosas erróneas. O sea, uno puede mecanizarse solamente una vez que ya entendió bien lo que está haciendo. ¿Está bien? Bueno, entonces, acá no puedo simplificar nada, acá tampoco. O sea, todo esto que yo escribí acá, o sea, no gano nada. Eso yo quería mostrar. Porque, ¿qué puedo simplificar? Nada. Tengo, o sea, la pregunta sería, ¿tengo e elevado logaritmo de algo? No, porque claramente todo esto es como si estuviese entre paréntesis, o sea, todo está elevado a la e. Acá tampoco. O sea, acá menos todavía, no tengo para simplificar. No puedo simplificar nada, sí, no puedo tachar ln. No, no, eso tengo que. Profesor, ¿Está bien? ¿se, Entonces, po- sí. se podría agrupar la x y x menos 1 por esa propiedad que es la suma de los logaritmos igual a, suponete ahí, el logaritmo natural de x por x menos 1? Claro, ahí ya sí voy a lograr, si yo junto esta suma que está acá, estos dos logaritmos, los junto en uno solo, ahí sí voy a poder tener lo que yo les decía antes, esto, eso voy a tener, o esto así. En lugar de la x sí puedo tener cualquier cosa, porque la x no importa qué sea, lo que sé es que a lo que tengo ahí le voy a aplicar logaritmo y después exponencial. Cosa que acá no tengo. Algo así. Tengo una suma acá de logaritmo, o sea, acá no tengo esa expresión. Pero si en lugar de la x tengo cualquier otra expresión, sí, es lo mismo. Entonces, ¿qué hago? Junto en un solo logaritmo, me saco de encima esa suma.
Y esto es propiedad del logaritmo. Hay que acordársela. O sea, No, no es por profesor ahí. perdón, porque es una suma, sí. Si era una resta, era el cociente. Acá con una suma. Ahí. Y del otro lado no hace falta que escriba el logaritmo de... Bien. Estaba bien escribirlo, pero no gano nada. Después sí. 1. Ahora que yo tengo logaritmo, ahora sí yo digo, bueno, estas dos cosas son iguales, o sea, este número que está acá es igual a 1. Entonces, e a la logaritmo de x por x menos 1 es igual a e a la 1. A dos números que son iguales le aplico la misma función. Entonces puedo asegurar que estas dos cosas son iguales. Y ahora sí simplifico, porque tengo e a la logaritmo de algo. ¿Está bien? No buscar simplificar en otra situación diferente a esa. Obviamente, si tengo esto al revés, primero la exponencia, después el logaritmo, es la otra posibilidad también que puedo simplificar. Después, cualquier otra cosa distinta, no tengo justificativo para poder simplificar. ¿Bien? Así que bueno, acá sí, entonces x por x menos 1 igual a e. Bueno, ¿qué es esto? Porque uno dice, pero ¿cómo despejo la x? Bueno, en realidad una cuadrática, una ecuación cuadrática. Lo podemos escribir, o sea, aplico la distributiva. O sea, la x la tengo dos veces, pero bueno, es una ecuación cuadrática. X cuadrado me queda menos x, y esta e, resto e, ¿no es cierto? Menos e. Una ecuación cuadrática. Es un número como cualquier otro, así que aplicamos la resolvente y se sacan la raíz. Vamos a recordar la resolvente. Dos raíces. Menos b, 1. Más menos raíz cuadrada de b cuadrado, 1 menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos e. Me queda así, 1 más 4e. B cuadrado Sobre 2. menos 4a por c, estaba verificando bien. Y después sobre 2a, que a vale 1, así que queda 2. Y la otra va a ser igual. Acá le puse más menos, en realidad vamos a ponerle así. En una ponemos más y en la otra menos. Las dos raíces. Y eso no también es un número irracional, no importa cuánto vale ese número. Todo este número, digamos. Esas son las dos raíces. Esto, a ver si... No me suena este resultado. A ver, si escribí todo bien. Logaritmo de x, bueno, logaritmo de x menos 1 igual a 1. X por x menos 1 igual a e. Sí, es así. No me acordaba que de tan feo, digamos, el resultado. Así que esas serían las dos, los dos resultados, digamos. Bueno, después teníamos, a ver, la gráfica. A ver qué estaba resuelto acá. Bueno, estaba lo de la desigualdad acá. Y a la x menor que 10.
uno lo que hace es como cualquier otra desigualdad, como la ecuación, despejar la x. Entonces uno aplica el logaritmo natural de a a la x, logaritmo natural de 10, entonces x es menor que el logaritmo natural de 10. En realidad, al ser una desigualdad, no cambia nada con respecto a la ecuación en que, o sea, como si uno despejara una ecuación. Encuentre el dominio de f y f a la menos 1 y su dominio. Bueno, este que no tiene número acá, pero... para repasar lo que era función inversa, teníamos la función f de x igual a raíz de 3 menos e a la 2x. Teníamos que despejar la x, así que tenemos que resolver una ecuación. 3 menos 2 menos e a la 2x. Este es el dominio primero de la función. Después obtenemos la inversa. O sea, para el dominio, lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Así que por eso se plantea esta inecuación. 3 menos e a la 2x mayor o igual a 0. Y uno despeja la x. Así que, primer paso, uno podría decir, bueno, el e a la 2x lo paso sumando para el otro lado. Sumo e a la 2x de los dos lados igual. Bueno, obtengo esto. Y ahora ya, una vez que tengo el e a la 2x de este lado, aplico el logaritmo natural de los dos lados igual y obtengo el logaritmo natural de 3 de un lado y 2x del otro. Paso el 2 dividiendo, como es un número positivo, no se da vuelta a la desigualdad y me queda que x es menor o igual que el logaritmo de 3 sobre 2. O sea, que también es resolver inecuaciones, o sea, como ya habíamos hecho antes, pero nada más que ahora aparece el logaritmo, así que, o exponencial. Bueno, ¿cómo tenemos la función inversa? La expresión esa la igualamos ahí y despejamos x. Entonces, como tengo raíz cuadrada, tengo que elevar al cuadrado. Que esto es como decir, tengo logaritmo, aplico exponencial. Bueno, tengo raíz cuadrada, aplico x al cuadrado. Elevo de los dos lados el igual, lo que tengo, o sea, lo elevo al cuadrado. Entonces, de este lado me queda y al cuadrado, y de este lado se va la raíz con el cuadrado. Y me queda 3 menos e a la 2x. ¿Se dan cuenta? Siempre vamos aplicando ese tipo de operaciones. Aunque uno lo pueda hacer todo rápido, así de tacho la raíz cuadrada, pero siempre hay un paso lógico, digamos, en cada cosa que uno hace. Bueno, después, una vez que tengo que y al cuadrado igual a 3 menos e a la 2x, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que primero despejar el e a la 2x solo. Porque acá lo mismo. Yo podría poner logaritmo de los dos lados y empiezo a tachar exponencial con logaritmo, pero no. Tengo que tener la e a la 2x ahí para recién aplicar logaritmo, para poder simplificar. El logaritmo natural de e a la 2x es 2x. Y del otro lado, logaritmo natural de 3 menos y cuadrado. Último paso, el 2 dividiendo. Y esa es la función inversa, nada más que en vez de poner y pongo x. F a la menos 1 de x es logaritmo natural de 3 menos x cuadrado sobre 2. Bueno, ¿cómo hacemos el dominio de esta función inversa? Que es Tenemos que restringirlo. Sí, o sea, tenemos que obtener el dominio. O sea, no restringirlo, sino directamente obtener. A ver, como si fuese una función como cualquier otra. O sea, me dan esta función, f de x igual al logaritmo natural de 3 menos x cuadrado sobre 2. ¿Cómo obtenemos el dominio de esa función? Logaritmo natural de 3 menos x al cuadrado sobre 2. O sea, tengo que ver...
Podemos, Tenemos que plantear que el logaritmo natural tiene que ser, que la x tiene que ser mayor que 0, por lo que está dentro tiene que ser mayor que 0. Claro, ¿qué sería lo que tiene que ser mayor que 0? 3 menos x al cuadrado. Claro, lo que está dentro del logaritmo, no la x. Porque al logaritmo, lo que está dentro es todo eso, 3 menos x cuadrado. Entonces, todo eso que está dentro del logaritmo tiene que ser positivo estricto. Así que eso es lo que uno plantea, la inecuación que uno plantea para obtener el dominio. ¿Está bien? 3 menos x cuadrado mayor a 0. De donde 3, bueno, empezamos a despejar, ¿no es cierto? Pasa el x cuadrado sumando, o sea, 3 mayor que x cuadrado. Cuando aplico raíz cuadrada de los dos lados del igual, raíz cuadrada de x al cuadrado es valor absoluto de x. Entonces me queda, o sea, porque la x podría ser tanto positiva como negativa. Así que resolviendo ese valor absoluto, raíz de 3 es un número, me quedaba, acá otro error. Tendría que algún día ponerme a corregir todos los errores. Acá es raíz de 3, o sea, entre menos raíz de 3 y raíz de 3. Faltó la raíz cuadrada acá y la raíz cuadrada acá. Así que acá sería también ahí, desde menos raíz de 3 a raíz de 3. Las gráficas de las dos funciones. A ver. Tenemos que graficar primero esto. Raíz de 3 menos e a la 2x. A ver. Sí, que en realidad no son funciones para que graficarlas, digamos, o sea, usando lo que vimos hasta ahora. Si fuese sin la raíz cuadrada, sí, uno empieza dibujando e a la 2x, después e a la 2x, después menos e a la 2x, después le sumo 3, o sea, todo eso, pero bueno, como parece la raíz cuadrada, no. Así que esto está hecho el gráfico con el GeoGebra. En verde está esta función, de raíz de 3 menos e a la 2x, donde el dominio era desde menos infinito hasta el logaritmo natural de 3 sobre 2, que más o menos es logaritmo natural de 3 sobre 2, un poquito más de 0,5. Entonces ahí vemos que en verde está esa gráfica donde vemos que el dominio es desde menos infinito hasta ese número que sería el logaritmo natural de 3 sobre 2. ¿Cuál sería la imagen, el conjunto imagen de esa función? La que está en verde. El dominio Claro, de su positivo y cero. inversa. ¿Cómo? No, yo dije el dominio de su inversa, pero no sé qué dijo el compañero. El dominio de su inversa, bien. Más o menos, Usted dijo el dominio, no. el conjunto de imagen, digamos, de la F. O sea, más o menos ahí vemos el número, pero no sabemos con exactitud bien, pero viendo De gráficamente. 0 a 1.78. Exactamente. De 0 a 1.70 y pico. Ese es el conjunto de imagen. Y alguien dijo que era el dominio de la función inversa. Sí. La función inversa es como que uno cambia la X con la Y. Entonces, el dominio de una era la imagen de la otra y al revés. Entonces, la función inversa tiene la misma forma la gráfica, es simétrica con respecto a una recta a 45 grados. Y lo que está en el eje Y pasa al eje X. O sea que lo que era la imagen ahora es el dominio. Y es desde 0 hasta raíz de 3, en ese número, bueno, 1,70 y pico. Y lo que acá era el dominio, que era desde menos infinito a logaritmo natural de 3 sobre 2, acá es la imagen.
de menos infinito hasta ese número que sería logaritmo natural de 3 sobre 2. ¿Se dan cuenta? Están invertidos en una y en la otra el dominio y la imagen. Ahora, bueno, esto no coincide con el resultado acá, que acá era raíz de 3. Había que corregir. Pero fíjense que acá el dominio de la inversa decía de menos raíz de 3 a raíz de 3. Bueno, eso es un error también, pero esto sucede porque cuando uno eleva al cuadrado, como acá, o hace la raíz cuadrada, hace aparecer valores negativos de x con este valor absoluto, y en realidad el dominio son solamente valores positivos. A ver. Sí, es una cuestión por ahí un poco complicada. O sea, esto, digamos, no le vamos, o sea, son cosas a lo mejor complicadas para este momento, para que ustedes se puedan dar cuenta solos, digamos. Lo que pasa es que cuando uno hace la función inversa, bueno, y aparece ahí esa x al cuadrado adentro del logaritmo, hace que el logaritmo en sí yo se lo puedo aplicar a, por ejemplo, menos 1. Porque yo tengo 3 menos 1 al cuadrado, me da 3 menos 1, 2. Logaritmo de 2 lo puedo hacer. O sea que yo podría aplicar esta función al valor menos 1. Pero sin embargo, acá en la gráfica, yo no continúe esta gráfica del otro lado. Porque esa parte, digamos, no sería inversa de esta verde. Entonces, si yo grafico esta función así, digamos, toda esta expresión, así como está, tendría que hacer acá también para los x negativos. O sea, sería como par la función esa. Esta función es par, que aparece acá la x al cuadrado. La gráfica tendría que hacer Pero si de... fuera par no tendría inverso. Claro, le tendría que hacer la parte violeta así acá. Que me quede par, o sea, simétrica de este lado. Pero eso no sería la inversa de esta que está acá. Porque entonces uno tiene que hacer como esa, ahora sí, tenemos que hablar de restringir el dominio para que una sea la inversa de la otra, digamos. Es decir, una cosa es si yo la considero suelta esta función. A mí me dan esta función así, una f de x igual a esto, yo la grafico. Bueno, el dominio entonces sí es de menos raíz de 3 a raíz de 3. Y la gráfica, o sea, no es fácil de graficar eso, pero si la graficaríamos sería como si esta parte la hago simétrica para el otro lado. La podemos hacer con el GeoGebra y verificar que esa es la gráfica de esta función. Pero, si yo estoy diciendo ahora, lo pongo en el contexto de que esto es la inversa de esta f que me habían dado acá, tengo que ver que el dominio lo tengo que restringir a solamente los valores positivos, y ahí sí va a ser la inversa de esa que está en verde. Bueno, un poco complicado, pero lo importante es que entiendan la idea, digamos, de lo que es la función inversa, o sea, de esta cuestión de que el dominio de una es la imagen de la otra y viceversa. O sea que estas dos gráficas son simétricas con respecto a una recta 45. ¿Alguna pregunta? Lo que vimos hasta ahora. Vamos a empezar con esto. Límites. De límite, primero
vemos una definición, una idea, y después aparece una definición formal. Yo no sé si ustedes en teoría por dónde estarán, si ya vieron la definición formal del límite. Recién arrancamos con límite, en teoría. Ah, recién arrancan. Bien. Bueno, primero entonces vemos la idea y después una definición matemática formal de lo que es el límite. Entonces fíjense que acá está escrito, ¿qué es el límite? Si podemos acercar arbitrariamente, o sea, ¿vale L este límite? ¿Ese número L? No, sería lo que más se acerca a L. En realidad el límite vale L. ¿Por qué vale L? Porque podemos acercar arbitrariamente los valores de f de x a L, tanto como uno quiera, eligiendo x cerca de A. Bueno, ¿qué significa eso? Que f de x se va a acercar tanto a L como yo quiera, pero siempre que va a pasar eso, digamos, para que la f de x esté tan cerca como yo quiera, me voy a tener que acercar con la x a A. La idea del límite, la definición no es tan sencilla, pero sí es sencillo verlo gráficamente o entenderlo en una función directamente cualquiera. ¿Qué es ese límite? Gráficamente, ¿qué es lo que voy a ver? En la mayoría de las funciones es sencillo entenderlo gráficamente, porque yo voy a decir, bueno, por ejemplo acá, cuando más me acerco al 2, ¿a qué número se acerca f de x? O sea, cuando la x se acerca al 2. Entonces, me doy cuenta, viéndole la gráfica en azul, que se va acercando a ese punto. Entonces, cuanto más cerca estoy acá en el eje X, más cerca del 2, más cerca voy a estar la f de x de 4. Bien, parece obvio. Pero hay otras alternativas donde no pasa eso. O puede pasar eso, por ejemplo, teniendo una función donde el 2 puede no estar en el dominio. Y el límite existir. Y valer 4, por ejemplo. Si yo tengo esta misma gráfica, pero ahí le voy a hacer un agujero. ¿Qué significaba eso? Que ese punto no no pertenece a la gráfica, porque el 2 no pertenece al dominio de esa función. Entonces, pero, o sea, viendo eso así, ¿está bien decir esto? No, porque no existe F2. F de 2 no existe. O sea que esto no lo podemos decir. Pero sí podemos decir esto. Este límite sí vale 4. ¿Por qué? Y porque cuando yo me acerco al 2, por los dos costados, digamos, acá veo en la gráfica que me acerco al 4, digamos, que f de x se acerca a 4. Y eso es suficiente para decir que este límite vale 4. O sea, no necesito saber que f en 2 sea 4. No me interesa, sino me interesa que voy a estar tan cerca del 4 como yo quiera, siempre y cuando me acerque acá abajo al 2. Entonces, ¿puedo estar a una millonésima del 4? Sí, bueno, tendré que estar ahí, no sé, a una millonésima del 2 o menos, obviamente.
y acá, no, o sea, cualquier acercamiento que yo quiera al 4 lo puedo tener en algún punto ahí. O sea, voy a encontrar algún punto acá, que no va a ser el 2, que cuando yo aplique f en ese punto, voy a estar a la distancia que yo quiera, tan cerca como yo quiera de 4. Así que con eso es suficiente para decir que el límite. Gráficamente, simplemente la línea pasaría por ahí. Como me falta un solo punto, ya puedo decir que el límite existe. Ahora después hay ya casos más complicados. Bueno, a ver, vamos ahora a los casos donde no existe el límite. Donde tengo una asíntota, ahí no existe el límite. Después le vamos a decir que es límite al infinito, pero digamos, si yo tenía como la 1 sobre x, por ejemplo, que tiene... Entonces, acá no existe límite cuando x tiende a 0. Vamos a ponerle que es la 1 sobre x. La función f de x igual a 1 sobre x. No existe. Lo que yo estoy graficando acá es por derecha, estoy viendo. Al 0 por derecha. Se pone así, un 0 con un más arriba. Quiere decir que ahora me acerco solamente desde la derecha al 0. Y me fijo qué pasa. Bueno, ¿se va al infinito? No existe el límite, porque el límite es un número finito. Si estamos diciendo que nos acercamos a ese número tanto como uno quiera, si acá se va al infinito no me acerco a nada, digamos. Está bien, se va para arriba indefinidamente. ¿Se entiende la idea? No me acerco a ningún número cuando hay una asíntota vertical. Se va al infinito. Así que no va a existir ese límite. ¿En qué otro caso no me acerco a ningún número? Bueno, casos más complicados todavía. Más difícil de entender. Acá hay un ejemplo de una función ya zarpada, digamos. Que es esta. Tan simple de escribirla y después cuando uno quiere ver la gráfica es una locura, digamos. Seno de pi sobre x, esa función. Vamos a decir, bueno, vamos a graficar la función seno de pi sobre x. Bueno, resulta que, claro, la función seno es cíclica, la x está dividiendo. Entonces, cuando x se va acercando a 0, pi sobre x es un número grande. Por ejemplo, cuando x vale pi, Uno. 1. Cuando vale 2pi, a ver, no, pero estos ejemplos no van a servir mucho. Estos valores que estoy... En realidad tengo que ponerle a x pi al cuadrado, por ejemplo. No, perdón, estaba confundiendo. Vamos de vuelta. Números, le estaba poniendo números grandes. No, números chicos le tengo que ponerle a x. Números chicos. Entonces, empiezo a bajar. 1. Le pongo el valor 1 a la x. Entonces, La pi. seno de pi. ¿Cuánto vale seno de pi? 0. Porque la función seno, acuérdense que es esa que va así. Entonces, seno de ahí tendría pi. Acá tendría 2pi. Seno de pi es 0. Seno de 2pi es 0. Bien. Entonces, quiere decir que yo acá, cuando tenga 1, obtengo 0. Seno de pi, 0. Ustedes estaba viendo esto que está escrito acá, límite con... a ver, ¿por qué está escrito esto? Un segundito. Con base en esta información podría sentirse tentado. Fíjense que esto que está diciendo acá, no, porque esto no es correcto, que esto igual a 0. Está diciendo que
podría uno estar tentado a decir que vale 0, pero no, porque cuando vi, digo, esto es igual a 0, no. Lo que yo estaba haciendo es pensar en esta función solamente, ¿bien? Después vemos el límite cuánto vale, que en realidad no existe. Veamos la función, entonces, cuando esto vale pi, 1, esto vale 0, la función. Cuando esto vale 2pi, perdón, un medio, ¿qué me queda? 2pi. O sea, pi sobre un medio, me queda 2pi. Seno de 2pi es 0. O sea, entonces, vamos repitiendo. Cuando x vale 1, me da 0. Cuando x vale un medio, también me da 0. Cuando x vale un cuarto, me queda 4pi. Seno de 4pi también es 0. O sea, seno de k por pi es 0. O sea, son todos esos cortes que va haciendo así el 0. Pi, 2pi, 3pi, 4pi. O sea, cualquier número por pi, cualquier número entero por pi, seno de eso es 0. Entonces, cuando x vale un octavo, me queda seno de 8pi. Es 0. Cuando x vale 1 sobre 16, me queda seno de 16pi. Y entonces ahí ya nos damos cuenta que cuanto más chiquita la x, que voy dividiendo siempre por 2, es nada más para que me quede, yo mencionaba por ahí, en realidad no hace falta que se vaya multiplicando por 2. En realidad, cualquier múltiplo de pi que yo tenga acá abajo, o sea, por ejemplo, un tercio también, en realidad no hace falta que sea un medio, un cuarto. Yo tengo un tercio, la x, me queda seno de 3pi, que también es 0. Un quinto, seno de 5pi, que es 0. Entonces, si la x vale 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, y así hasta el infinito, todas esas fracciones, la función vale 0. Bueno, ¿cómo queda la gráfica? Queda una gráfica que va cortando el 0 en 1, después en un medio, ¿ven? Vale 0. Después, bueno, sube para acá abajo en un tercio, en un cuarto, en un quinto, en un sexto, en un séptimo, un octavo, un noveno, un décimo, y hasta ahí llegó la gráfica, y acá dejaron un hueco, porque en realidad acá adentro hay infinitos ciclos que sube y baja, cada vez más apretados. O sea, bueno, por eso es una función, digamos, muy loca, digamos, en cuanto a la gráfica, porque yo acá, o sea, cada fracción que yo me vaya armando, un onceavo, un doceavo, y así hasta infinitamente podría seguir aumentando el denominador, y esto va a seguir cortando y cortando infinitas veces, y más me acerco al 0, más infinitos ciclos más apretados voy teniendo. Bueno, una vez que entendimos esta gráfica complicadísima como es, la pregunta sería, ¿me acerco a algún número cuando la x se acerca al 0? Y claramente no, o sea, si tenemos algo que infinitamente sube y baja, si bien corta al 0 infinitas veces, pero como sube y baja, ahí, digamos, tendría ahí cerca del 0 como una acumulación de ciclos que sube y baja la función, la gráfica, no cumple esa definición que decíamos al principio, que yo me puedo acercar todo lo que quiera, porque en realidad siempre voy a encontrar infinitos puntos acá arriba, a medida que me acerco al 0, y cada vez más infinitos puntos, y también infinitos puntos acá abajo. Eso ya contradice la definición del límite, porque no me puedo acercar todo lo que quiera, porque en realidad voy a encontrar puntos que van a estar lejos del 0. Va a haber puntos por acá arriba y puntos por acá abajo. Bueno, todo eso fue para decir, digamos, que acá el límite tampoco existe. Porque en realidad, como yo les decía, la idea no es tan complicada del límite. Es decir, sacando estos casos extraños, estas funciones así raras, digamos, después, con la gráfica es
sencillo, digamos, determinar, o sea, nos damos cuenta que tenemos esos dos casos, digamos, de existencia del límite. Una gráfica, digamos, que después le vamos a llamar continua, donde es toda una línea continua, digamos, sin agujeritos, sin cortes, sin nada, el límite va a existir siempre en toda la gráfica. Ahora, si tenemos una asíntota vertical, el límite no va a existir. Si tenemos un agujerito donde falta un solo punto, el límite sí va a existir. Y después está lo otro, digamos, el otro caso, podríamos decir, donde pega un salto, un corte, digamos. Bueno, ahí tampoco va a existir el límite. Tengo la gráfica de la función así, llego hasta ahí y ahí pega un... Después acá yo puedo marcar, no sé, cualquier... No importa cuánto vale la función, vamos a poner que es el punto 4. F en 4 valdría en este caso, vamos a poner que esto es 1 y esto es 2. F en 4 vale 1. Y no importa en realidad cuánto vale F en 4. Como el caso este de acá. No importa cuánto vale F en 2, que no existía. Importa cuando me acerco. Y yo acá veo que cuando me acerco al 4, ¿qué pasa? Por un costado me acerco a 1. Por el otro costado me acerco a 2. Entonces, en esta situación, el límite no existe. Sí existen los límites laterales. ¿Qué serían los límites laterales? Y simplemente es mirar por un solo costado, es decir, miro, por ejemplo, por la derecha. No me interesa lo que pasa a la izquierda del 4. Entonces, esta parte de la gráfica la borro. Me quedo con esta parte. Entonces, veo que cuando me acerco al 4 por derecha, la función se acerca a 1. Y cuando me acerco por izquierda, al 4, la función se acerca a 2. Entonces, los límites laterales sí existen. Por derecha vale 1, por izquierda vale 2. Pero el límite, cuando x tiende a 4 de esta función, vamos a poner una f, no existe. Vamos a ver los primeros ejercicios que son así, tipo gráficos. A ver, este que está acá. Pregunta si existe el límite que se indica. Y decir cuánto vale, ¿no es cierto? Y si no existe, bueno, explicar por qué. Entonces, son límites, digamos, este primero es un límite común, digamos, un límite, y esto es un límite lateral, ahí. Cuando vemos ese menos o ese más, me indica que es un límite lateral, que tengo que mirar solamente por uno de los dos costados. Si es un más por la derecha, si es un menos por la izquierda. Si es así el límite directamente, tengo que mirar por los dos costados y tiene que coincidir. Si no coincide, por izquierda y derecha, no existe el límite. Bueno, entonces, a ver, ese primer límite. Esta es la gráfica de f. Miren la gráfica y díganme, el límite de f de x cuando x tiende a 0, ¿cuánto vale? ¿Existe, digamos? 3. 3. O sea, en ese caso, es sencillo. No hay nada raro, digamos. La gráfica pasa por ahí, es una línea continua, digamos, f de 0, sí, vale 3. Perdón, el límite. O sea, f de 0 vale 3 y aparte el límite también vale 3. Entonces, en ese caso, escribimos límite
cuando x tiende a 0 de f de x igual 3. El b, por izquierda. Límite cuando x tiende a 3 por izquierda. Bueno, en estos gráficos a veces uno se confunde porque los ejes medio que no están muy claros, pero bueno. Acá está el 0, acá está el 3 por izquierda. 4. Bien, ¿todos lo ven eso? Límite cuando x tiende a 3 por izquierda de f de x es 4. ¿Qué hacemos? Miramos del 3 a la izquierda, la gráfica es esta que está acá arriba, o sea, esta no la mido. Tampoco me interesa el punto donde está ubicado, sino que me interesa a cuánto se acerca la gráfica cuando me acerco al 3 por la izquierda. Y vemos acá que se acerca al 4. Así que límite cuando x tiende a 3 por izquierda de f de x, ese límite lateral es 4. Por derecha, cuando tiene a 3 por derecha. 2. Bien, 2. Ahora miramos la otra parte, del 3 a la derecha, o sea, esta gráfica que está acá, y vale 2. Bien. Límite cuando x tiene a 3. El Ahí D. puede ser que sea el punto en medio. ¿Cuánto? 3. No existe. Bien, uno dijo 3 y otro dice no existe. A ver, otro más que esté de No acuerdo existe. con alguno de los dos. No existe. Bien, ¿y por qué no existiría? Y porque por Porque izquierda los es límites 4 laterales son y distintos. por Claro, derecha es 2. exactamente. Los dos valores que sacamos antes, los dos límites laterales, no coinciden. Son dos números diferentes. Entonces, no existe el límite. O sea, tienen que coincidir por izquierda y derecha, acercarse a lo mismo. Y es lo que va, y ese punto que está ahí no interesa, eso es f en 3. Pero el límite, para el límite no me interesa cuánto vale f en 3. Entonces, decimos así, no existe límite cuando x tiende a 3 de f de x. ¿Por qué no existe? Por estas dos cosas. Me da 4 uno y me da 2 el otro. ¿Son diferentes? No existe. O sea, lo vemos en la gráfica, que son una línea cortada, digamos. A la izquierda del 3 estoy acá arriba, a la derecha estoy acá abajo, así que no existe. Y después me pregunta, bueno, f en 3, que recién lo dice. Ese punto rojo, f en 3 sí vale 3. Pero ten en cuenta que esto no interesa para el límite. O sea, al límite, para obtener límite, no interesa saber cuánto vale f en 3, sino a cuánto me acerco, digamos, cuando me acerco en 3. Bueno, este parecido lo dejo para que lo hagan ustedes, por ejemplo, el 7. Viendo la gráfica, ver entonces qué pasa con los límites. O sea, es parecido, nada más que hay dos valores de x que no existiría el límite. Este que está acá que sería 0 y 2. Cuando x tiende a 2, cuando x tiende a 0 no existiría el límite. Y estas gráficas que están acá también son como asíntotas verticales, donde tampoco existe, digamos, en -3, por ejemplo, no existe.
en 2 tampoco, en 5 tampoco. Después uno se define también lo que es el límite infinito. Pero bueno, viene después. Ah, bueno, y acá otra gráfica de esas. A ver, mirando el 6. Vamos a hacerlo, a ver si me van diciendo. Límite cuando x tiende a 3 por izquierda de esta gráfica, de esta función. Acá estaría el 3. Bueno. ¿Cuánto sería? Este primero. Ah, perdón, era a menos 3. Sí, me parecía raro eso. A menos 3 por izquierda. ¿Ven? Sí, sí. A menos 3 por izquierda. Venimos acá. ¿Cuánto vale? 4. 4, bien. A menos 3 por derecha. El B. También Cuatro 4. También 4. También 4. Ahí las dos líneas coinciden ahí. Bien. Entonces, si decimos directamente ahora el límite, el C, 4 también. acá claro, como los dos primeros coinciden que dan 4, entonces este también es igual a 4. Existe este límite y vale 4. H de menos 3 No existe. no existe. Vemos ahí el agujero, o sea, no vemos el punto en ningún lado, así que no existiría H de menos 3. Límite cuando x tiende a 0 por izquierda de h de x. 1. 1. 1. Bien. 0 por derecha, Menos menos 1. Entonces, ¿qué pasa con el límite cuando, o sea, en el G? No existe. 1. No existe. No existe, porque no coinciden la ley del F, no existe. Bueno, en 2 no lo pregunta, pero sí, acá, bueno, el límite es lo mismo que en menos 3, o sea, existe y vale 2, sería ahí. O sea, este límite que está acá, el I. H de 2, lo mismo que en menos 3, no existe, porque hay un agujero ahí. Y en 5, cuando x tiende a 5 por derecha, ¿cuánto vale? Y 3. no sabemos, me parece. Ahí 3. No existiría si Y fuera por pero izquierda, ¿no es si cierto? sube y baja todo el tiempo. Claro, pero acá dice Por derecha, dice. por derecha. ¿Bien? Y acá por izquierda. Ah, ok. Entonces, por derecha sí existe. O sea, el límite lateral, veríamos ahí que se acerca al 3. Entonces, el K, esto sería igual a 3. Este no existe, el I, el L. No existe. ¿Bien? Si me preguntara directamente el límite cuando x tiende a 5, ¿qué decimos? Que no existe. Que no existe, porque o sea, de la derecha sí existe, vale 5, de la izquierda no existe, entonces ya con que uno de los dos laterales no exista, no va a existir el límite. Bueno, después habría que, esto ya lo dejamos para la clase que viene, habría que graficar esto.
esta función. Y esta función, cuando la graficábamos así, en 3 partes, digamos, la gráfica, bueno, ¿en qué puntos podría no existir el límite, por ejemplo? ¿Se dan cuenta? Es decir, uno va a hacer la gráfica, es decir, cuando x menor que menos 1, va a graficar esta recta, después esta otra recta, cuando x, o sea, una parte de recta entre menos 1 y 1, y una parte de esta parábola, falta un paréntesis. ¿En qué punto no podría existir el límite? No sabemos, pero que podría no existir. No entiendo a qué se refiere, profe. Creo que ahí en todas las partes podría existir. En Y- x igual a 1. Claro, o sea, vieron que acá, por ejemplo, pasaba que en ciertos puntos no existe, ciertos valores de x. Por ejemplo, en x igual a 0 no existe el límite. En x igual a 5 no existe el límite. Y acá la pregunta sería, ¿en cuál x no podría existir? O quizás no existe el límite. Y serían estos, en menos 1 y en 1. ¿Por qué quizás no existe? Y porque cuando uno grafica esto, y lo hago así bien rápido, digamos, yo tengo que hacer una gráfica del menos 1 a la izquierda, después otra. Entonces yo agarro y grafico, marco acá el menos 1, marco acá el 1, y digo, del menos 1 a la izquierda tiene que ser 2 menos x. Bueno, quiere decir que va a estar por acá arriba, más o menos así. Después, entre menos 1 y 1 tenía que ser, creo que era x directamente, o sea, tenía que ser a 45 grados así. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en menos 1 no va a existir el límite, por ejemplo. Y después acá tengo que hacer, bueno, acá le agregamos el paréntesis y aquí menos 1 al cuadrado. Corremos, entonces tendríamos así, de acá, algo así. La parábola corrida 1 a la derecha, porque acá dice x menos 1 al cuadrado. Bueno, acá el mayor igual está acá, o sea que la recta arranca acá. Bien. Es decir, acá tenemos cerrado acá, abierto acá, o sea, f en 1 vale 0. Acá tenemos cerrado y abierto acá. Bueno, mirando así rápidamente la gráfica de esta función, vemos que en menos 1 y en 1 no existe el límite, porque los límites laterales no coinciden. Ya viendo que se corta la gráfica así, eso era entonces lo que yo le decía. Después en el resto sí va a existir el límite, cualquier otro. O sea, los únicos puntos donde no va a existir el límite va a ser en menos 1 y en 1. Ahora, si cuando yo hacía la gráfica justo me pasaba que coincidían, me daban otra ley y yo, no sé, y esta parábola estaba subido a 1, entonces arrancaba acá en este punto, así, bueno, ahí sí va a existir el límite. ¿Bien? Pero en este caso no.